Hermanos, es un gozo nuevamente estar juntos por este medio virtual. La semana pasada no pudimos tener nuestro devocional de esta serie Buscando a Dios, pero hoy vamos a continuar y estaba pensando un poco que apenas algunas semanas atrás estábamos estudiando el Salmo 63, tanto en la serie de Buscando a Dios como en la serie de predicación con el pastor Luis, y vimos cómo el rey David estaba atravesando una situación bien complicada, siendo perseguido por su hijo Absalón, y David reacciona buscando y dependiendo de Dios. Bueno, el día de hoy veremos otro salmo de David también, donde él atraviesa una situación muy compleja. Sin embargo, aquí David es mucho más joven, él todavía no es rey de Israel. En este punto de su vida todavía no ha pecado con Betsabé, no ha matado a Urías, aún no ha cesado al pueblo en una manera orgullosa desobedeciendo a Dios. David es un joven en este punto que se hizo famoso por haber matado a Goliat. El pueblo gritó y cantó que Saúl había matado a sus miles, mientras que David a sus 10,000. Eh, David también es famoso hasta este punto porque fue ungido por el profeta Samuel acerca de que sería el siguiente rey de Israel. Bueno, pues por diversos factores fue teniendo contacto precisamente con el rey Saúl. Llegó a conocer a uno de sus hijos, a Jonatán, de quien se hizo su mejor amigo. Después de tener una hermosa amistad, en primero de Samuel se nos dice que Jonatán le confirmó a David que Saúl, su padre, el rey, quería matarlo porque su trono corría peligro. Y Saúl quería asegurarse de que David no fuera a reemplazarlo. Entonces empieza a buscar la manera de poder matar y poder asesinar a este David. Fue así que David se quedó sin su amigo, estaba lejos de su familia, siendo perseguido por todo el gobierno de una nación para ser asesinado. Era algo así como el más buscado de Israel. El rey Saúl quería su cabeza. David sale huyendo. No le da tiempo de poner víveres, de tomar armas. Simplemente se va huyendo y va solo. Toma un tiempo para reflexionar en las circunstancias que estaba atravesando David. David es un joven a quien Dios le ha prometido que será rey. También mató al gran y temible Goliat. Tenía una hermosa amistad con Jonatán. No obstante, ahora su realidad es que el gobierno entero lo está persiguiendo para matarlo. No tiene comida, no tiene armas con que defenderse, está solo, no tiene a su amigo. Y mientras probablemente, no sé, yo me lo imagino corriendo desesperado, huyendo. ¿Qué estaría pensando mientras corría, mientras huía de Saúl? Sabiendo que su vida está peligrando y parece no tener ninguna esperanza. En 1 Samuel 21 se nos dice que primeramente fue con el sumo sacerdote, comió y tomó la espada de Goliat, con la que le había cortado la cabeza a Goliat precisamente. Pero algo bien interesante hace David. Come, agarra la espada, y era tal su desesperación que se fue a esconder con otro de sus enemigos. Tenía tanto temor y tanta desesperación David que se va a refugiar al pueblo de Gat. Y uno dirá, bueno, pero el pueblo de Gat, ¿qué? Bien, nada más para que nos imaginemos, el pueblo de Gat era nada más y nada menos el pueblo de donde había salido Goliat. Ahora piensa un poco, pensemos juntos. David trae la gran espada de Goliat y entra con esa espada al pueblo de Gad. Pocos años atrás, David había matado a Goliat,
Había cortado su cabeza con esa espada que ahora traía cargando. Y entonces David entra a Gad a esconderse, cargando la espada. Y en la Biblia nos damos cuenta que el pueblo de Gad sí reconoce a David. Sabían perfectamente quién era David. Probablemente para varios era como una ofensa el que el mismo David se metiera a Gad y con la espada de Goliat. Eso seguramente merecía que mataran a David como venganza de aquella humillación sufrida años atrás. Así David va escapando de Saúl, quien lo quería matar, y se va y se mete a Gad, donde también lo querían matar. Confiando en su astucia, David se hace loco y el rey de Gad increíblemente lo deja vivo. David logra salir de Gad, se esconde, pero se esconde en una cueva, que es la cueva de Adulam, donde posiblemente se escribe el salmo que estaremos estudiando hoy. Con estas circunstancias en mente, quiero que pensemos en la desesperación que pudo sentir David. Quiero que pienses en la angustia, la ansiedad, la falta de hambre, de sueño. Y quizá en este tiempo nos podemos sentir como él, buscando cómo salir de esta prueba, cómo sobrevivir. Lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero quizá las pruebas económicas están creciendo conforme van cerrando cada vez más la ciudad. Quizá el estar encerrados en casa nos ha deprimido. A lo mejor no sabes cómo pagarás la tarjeta de crédito, la renta, o a lo mejor ya no aguantas a tus hijos, o tus padres, o a tu cónyuge, o quizá estás fuera de casa por más de 40 días como nosotros. Sea cual sea tu prueba, quiero animarte, ya que el salmo es para los que están en pruebas, es para los que están sufriendo, para los que están desesperados, para los que no tienen que comer, para los que se sienten solos. Cuando parece que todo está en nuestra contra, este salmo es para ti. Antes de continuar, me gustaría orar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres un Dios bueno. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu generosidad. Gracias, Señor, porque podemos confiar en un Dios soberano, en un Dios eterno, en un Dios sublime, en un Dios que no tiene límites y en un Dios que tiene el control de todas las cosas, Señor. Dios, ayúdanos, por favor, a confiar más en ti, a quitar, a dejar de confiar en nosotros, a dejar de ser orgullosos y más bien voltear a verte a ti, Señor, buscarte a ti, depender de ti. Ayúdanos, Padre. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu dirección, necesitamos que nos des paciencia, fortaleza. Por favor, te lo suplicamos en nombre de Cristo. Amén. Pues bien, hermanos, en esta tarde, en esta noche, estaremos viendo una invitación y un ejemplo de qué hacer en situaciones desesperadas. Una invitación que nos hace David y un ejemplo de qué cosas hacer cuando estamos en situaciones desesperadas. Veamos, por favor, abre tu Biblia, si no aquí va a estar apareciendo el Salmo 34, y no vamos a estudiar todo, por supuesto, vamos a estudiar solo algunos versículos. Ve conmigo los primeros 3 versos. Pero mientras lo hacemos, mientras leemos estos textos, no olvides lo que está haciendo aquí David. Lo que está viviendo, David, su vida peligra tanto por Saúl como por el pueblo de Gad. Ya no tiene a su amigo Jonatán a su lado. Aparentemente está solo. 1 al 3 del Salmo 34 dice: Bendeciré al Señor en todo tiempo.
Continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. A pesar de las luchas, David levanta su voz. En su desesperación, David abre su corazón. Cuando reyes lo están buscando para matarlo, él piensa en alabar a Dios en todo tiempo. Sí, ese era un tiempo excelente para agradecer a Dios por su vida, por su obra, para exaltar a Dios por su soberanía, para adorarlo por su voluntad perfecta, por su plan sin fallas. Mientras peligra su vida y mientras peligra tu vida también, mi hermano, alaba al Señor. Mientras te persiguen, alaba al Señor. Mientras pierdes amigos, alaba al Señor. Mientras estás solo, alaba al Señor. Poco tiempo después, si seguimos estudiando la vida de David, y ahí precisamente en el relato, ya en la cueva de Adulam, vamos a ver que llegan 400 hombres que se van a convertir en el núcleo del ejército de David más tarde. Pero hasta ahorita, por lo que alcanzamos a ver, aquí David se encuentra solo. David dice: que mi boca esté continuamente alabando a Dios, y hermano, que en tu encierro en casa durante la cuarentena, tu boca esté continuamente y en todo tiempo alabándole. Que cuando estés desesperado con tus hijos, tu boca le alabe. Cuando te enojes con tu cónyuge, le alabes. Cuando te sientas desesperado, alábale. Cuando no tengas dinero para realizar tus pagos, alaba a tu Dios. En todo tiempo y de manera continua, alabemos a nuestro Dios. Pero mientras David inicia solo su alabanza, también invita a otros a alabar a Dios. Y como vemos en el verso 3, invita a otros a rendirse ante el Creador del universo en su desesperación, donde uno esperaría que solo se va a centrar en sí mismo y en sus problemas. Él anima a otros a reaccionar correctamente ante Dios. Les dice: vengan, canten, alaben, póstrense, levanten las manos, ríndanse ante el Dios soberano que hace todas las cosas correctamente en su infinita sabiduría. Qué fácil es alabar a Dios cuando todo está bien. Qué fácil es cantar y ser agradecidos con Él cuando no tenemos problemas. Pero ¿qué tal en los momentos de turbación? ¿Qué tal en los momentos de angustia, de prueba, de desafíos, de retos? Pero ¿cómo un hombre que está atravesando todo esto puede tener esta convicción? ¿Cómo es posible que alguien pueda tan fácil dejar a un lado sus problemas y ponerse a exaltar a Dios? Veamos el ejemplo que nos deja David sobre qué hacer en situaciones desesperadas. ¿Estás en una situación desesperada? ¿Qué tienes que hacer? La Biblia nos responde. Veamos versos 4 al 7. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y le salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Lo primero que hace David es, fíjate, número 1, lo primero que hace es aceptar sus problemas. Nota el versículo 4, verso 4 del Salmo 34 dice, David menciona que Dios me libró de todos mis temores. Es decir, David aceptaba el miedo que tenía y lo vuelve a mencionar en el verso 6, donde nuevamente habla acerca de Dios y dice que lo salvó de todas sus angustias. David, ante la posibilidad de la muerte, reconoce su fragilidad, reconoce sus temores, sus angustias, su preocupación.
Él no se enfrasca soberbiamente en lo que él puede hacer por sí mismo para salir de la prueba o para salir de esta persecución que estaba viviendo. David no se estanca orgullosamente en su inteligencia, su habilidad o pensando que es especial. Para nada. David simplemente dice, estoy angustiado, estoy afligido, no puedo más con lo que estoy viviendo. ¿Y qué hace con ese temor? ¿Qué hace ante ese temor? Sí, ya reconoce que tiene miedo, que está angustiado, pero ¿qué hace? Número 2, que también lo vemos en estos versículos. En segundo lugar, vemos a un David que recurre a Dios, reconoce su fragilidad, se humilla ante el único que no es débil, se humilla ante el Todopoderoso, se humilla ante el único que lo puede librar, se humilla ante quien está en control de la situación. En el verso 4 nuevamente, David dice, busqué al Señor. Busqué al Señor. Y en el 6 también nos hace mención, este pobre clamó ante su debilidad, clama a Dios, se encomienda a Dios. Dice, Dios, tengo muchísimo miedo, estoy temblando hasta los huesos, 2 reyes quieren mi cabeza, pero finalmente tú eres quien decide. En ti está mi vida, en ti confío. Ayúdame, Señor. Ahora vemos al Dios de toda gracia. Ahora David, después de que confesó su temor y lo llevó a Dios y le llevó a Dios sus cargas, ahora Dios responde positivamente. Dios fortalece a David, Dios libra a David. Dice nuevamente el 4, que Dios, el Señor, me libró de todos mis temores. Me libró, Dios me libró. En el 6, este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. Esto no quiere decir que los problemas de David habían terminado. Para nada, no quería decir que ya se podía ir caminando de la cueva de Adulam, iba a salir y no iba a tener problemas. A David lo seguían persiguiendo, a David lo seguían queriendo matar. Más bien, Dios le ayudó con el temor. Dios le fortaleció para enfrentar la prueba. Dios lo equipó con lo necesario para salir adelante ante el desafío que tenía enfrente. Y finalmente, la cuarta cosa que nos deja de ejemplo David es que Dios lo llenó de gozo. Dios cambió su temor por gozo. Dios transformó el lamento en alegría. Dios convirtió todo lo que estaba cargando en una fuente de gozo porque Dios estaba con él. Dice el verso 5, los que a él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Mi hermano, mi hermana, o si tú no perteneces a nuestra iglesia, pero nos estás escuchando, puede ser que tengas temor, ya sea por la enfermedad, y bien puede ser el COVID o puede ser cualquier otra cosa, sea por la crisis económica, por el trabajo, por el qué comer, por la situación en casa o por cualquier otra prueba que puedas tener en tu vida. Ante esto, reconoce tu fragilidad ante Dios. Clama a Él para que te ayude. Espera su fortaleza mientras estás en continua búsqueda de Él y gózate en medio de las pruebas. Y ante esto, podemos entender por qué David comienza el Salmo en alabanza. Cuando nosotros vemos a Dios actuar en nuestras vidas, cuando nosotros decimos, Señor, es que de veras no puedo, ayúdame, fortaléceme, Dios nos fortalece, nos llena de gozo y reaccionamos en alabanza y podremos alabar a Dios, estar agradecidos con Él en todo tiempo y de manera continua. Por eso podemos entender ahora y podemos ver a un David
que reacciona en alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba fortaleciendo. Y pensemos tan solo un poco en el Señor Jesucristo, cómo el Señor Jesús, en medio de su angustia, en medio de su desesperación, ¿qué es lo que hace cuando estaba afligido un poco antes del Calvario? Va y ora al Padre en el Getsemaní. Dios le fortalece ahí en el huerto. Y cuando estaba finalmente en la cruz, Él no ve por lo suyo, Él está pidiendo por otros, está ayudando a otros, está muriendo por otros. Vemos el gozo y la alabanza, aún en la fragilidad del Señor Jesucristo en este momento de crisis, porque Dios le estaba fortaleciendo. Y es lo mismo con nosotros, mi hermano. Así de confiable es nuestro Dios. Volvamos nuestros rostros a Él, busquemos a un Dios que es digno de confianza. Y por eso dice el verso 7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Mi hermano, puede ser que sea un momento difícil, un momento de angustia, pero ¿sabes? El Señor está ahí para fortalecerte. Esto no quiere decir que no vas a atravesar la prueba, no quiere decir que no vas a tener complicaciones. Probablemente las vas a tener, pero Dios va a estar ahí para fortalecerte, llenarte de gozo y que tú reacciones en alabanza ante el Dios que lo controla todo y está en todo, ante el Dios soberano. A Él sea la gloria, la alabanza, la majestad, en las pruebas, en la cuarentena y en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque podemos ir ante ti en nuestra debilidad, porque en ti no hay debilidad. Gracias, Señor, porque ahora en Cristo somos más que vencedores. Señor, por favor, fortalécenos, ayúdanos, necesitamos de ti. Ayúdanos a gozarnos en medio de la prueba. Ayúdanos a voltear nuestra mirada a Cristo, quien es el único en quien hay esperanza y es el único en quien podemos ser fortalecidos. Alabado seas. Te glorificamos en este tiempo de prueba. Ayúdanos a que este sea nuestra actitud en estos días y en el resto de nuestras vidas. Por favor, te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.